Bienvenidos hermanos y hermanas a esta tarde especial de nuestro discipulado como Iglesia Roca de la Eternidad. Qué bueno tenerlos acá, qué bueno tener aquí las familias reunidas, a mis hermanos y hermanas que están aquí participando, juiciositos y juiciositas, en esta clase del día de hoy. Así que bueno, vamos a iniciar en oración. Voy a pedir el favor a mi hermana Nelly. ¿Puede habilitar el micrófono? Sí, ¿cierto? Vamos a cerrar la puerta para Listo, listo. Bien, hermana. Entonces, cuando quiera puede iniciar, hermana Nelly. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti, misericordioso Señor, por tenernos un día más Gracias. en este momento para aprender, para poder nosotros instruirnos para tu obra. Gracias, amado Dios, por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a practicar tu palabra, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, ponemos estos momentos para que seas tú glorificándote en tu nombre. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Nelly. Hermana Jacqueline, buenas tardes. Adriana, que imagino que no estará sola. Adriana. Buenas tardes a todos. Hola. Dios les bendiga. Hola, hermana Jacqueline. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Hola, ¿qué más? Buenas tardes. Entonces, voy a revisar las tareas. Voy a revisar las tareas, hermanos y hermanas. Era algo muy sencillo. Una era sobre de qué forma, qué papel juega la gracia en la vida del incrédulo y el creyente, ¿no? Entonces, es eso. ¿Qué papel juega la gracia en la vida del incrédulo y en la del creyente? ¿Quién quiere responderla? Resumiendo la clase pasada. El que quiera puede decir yo, pastor. Esdras, te queremos ver en el progreso de la barba también. Esdras, a ver. Listo, entonces, bueno. Estas se las paso, la siguiente no. Yo. Ah, bueno, Puedo. primo. Listo. Pero brevemente. No, perfecto. Yo lo que escribí fue, el papel es todo, pero a través de Cristo. Es decir, la gracia lo es todo, es un regalo inmerecido, es un regalo sin hacer distinción de personas, sexo, como dicen, ni griegos, ni judíos, esclavos, libres. Es un regalo para todos, pero todo es a través de Cristo, Jesús. Entonces, ¿por qué hace falta la distinción en Cristo? Es importante que la hagamos. Esa fue el centrar de esa idea de qué papel juega la gracia en la vida del incrédulo y en la vida de esto. Además, para salvación o para juicio, pero ya juicio realizado, porque el que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado. Entonces, lo es todo. Amén. Gracias, primo. Exactamente. La gracia, ¿qué papel juega? Todo el papel. ¿Listo? Como dice Israel, y no se nos olvide que no estamos hablando de gracia sin la persona que ejemplifica o personifica la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya sea para salvación o pues el incrédulo se condena, ¿no? Por no aceptar el regalo de la salvación. Gracias Israel. Segunda tarea. Entonces, la segunda tarea es que ustedes tenían que buscar una idea propia, personal, que sea útil a ustedes sobre la evangelización, una idea personal para evangelizar. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Quién hizo la tarea? Yo he estado haciendo la tarea. Ah, listo, hermana Nidia, cuéntenos. La hermana Giselle está enviando unos audios que se llaman las cartas, que me han parecido bien bonitos para presentar a Jesús y toda su obra. Y sí la estoy compartiendo con mis amigas y familiares que no conocen de la palabra para evangelizar. Yo estoy usando ese medio. Obvio que lo envío y también les hablo.
Bien, hermana, un aplauso. Podemos aquí ponerle manito a la hermana. ¿O cómo es que hacen? ¿Cómo es que hacen los... Así, abrazo, abrazo, no sino aplauso para la hermana Nidia y pues para la familia también. Esta semana vamos a tener también las tareas, pero entonces voy a empezar de una vez con ustedes a compartirles pantalla para la clase de hoy. Ah, ¿alguien más? Ah, sí, perdónenme. Si alguien más dijo que yo... Hermana Nelly, sí. En mi caso hice un grupo que se llama Oración 7, en la cual, pues cuando estábamos en la oración a las 7, incluimos varias personas. En este caso fue solo mujeres para evangelizar y para compartir los mensajes que teníamos en oración 7. Entonces, ahora que estamos retomando lo de mujer verdadera, también estoy enviando esos mensajes como enseñanza y les estamos como evangelizando por ese medio, porque tengo varias personas que no viven en el barrio, entonces estamos haciéndolo por ese medio. Hice un grupo que se llama Oración 7 y ahí los estamos enviando todos los links, los mensajes, eh, con el ánimo de evangelizar, porque la mayoría, creo que todas, no son cristianas evangélicas, y Ujú. entonces lo estamos haciendo de esa manera. Ese es el Amén, método hermana. que Dios nos está ayudando para seguir promoviendo su palabra. Amén, hermana. Ya sean manitos así, o así, o la de héroes. Así que mi hermana Nelly, muchas felicitaciones. Igual que nos mueve es el amor de Cristo, ¿no? El amor de Cristo nos mueve. Oración 7, queda chévere. Oración 7 también es un buen nombre. Hermana, la felicito. Y hermanos, para la próxima semana preguntamos otras dos personas qué están haciendo, también por proyectos. Por ejemplo, el caso de mi hermana Nelly, pues para decirle, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué resultados has visto? Y en el caso de mi hermana Nidia, pues también ver cómo ha sido la receptividad, la retroalimentación, porque eso es bueno que nosotros lo evaluemos. En el caso de mi hermana Nelly, ahí tenemos un fruto, ¿no? Que la señora Patricia Cerrato, que está siendo ya discipulada por la hermana Nelly Camargo, entonces se ha visto resultado. En el caso de mi hermana Nidia también, porque su familia poco a poco se acercaba al Señor, la señora Clara, Paula, muchos familiares han escuchado y han sido discipulados, ya hemos tenido discipulados con ellos. Así que ha sido bueno, qué buena iglesia, eso es crecimiento. Hoy vamos a estar hablando acerca del amor y la evangelización, entonces quiero compartirles ahora sí la pantalla. Vamos a estar hablando acerca del amor y la evangelización. Entonces recuerden, nuestro discipulado 2021 se titula Id y hacer discípulos. Y vamos a ver el amor y el evangelismo. Cualquier cosa, hermanos, si ustedes se quedan atrás, pastor, no lo veo, pastor, tal cosa, pastor, paso muy rápido, me avisan, me escriben, ¿listo? Igual yo les envío estas imágenes también. El amor y la evangelización. El objetivo de esta lección es aprender a ver cada situación como una oportunidad para evangelizar con gracia, verdad y amor, que es lo que hemos venido hablando. Hace 8 días hablamos de gracia y de verdad, pero hoy quiero enfatizar en la actitud del amor, ¿sí? Y cómo esto debe estar equilibrado, ¿no? No estamos hablando de amor que acepta todo, sino obviamente de un amor bíblico, de un amor centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y de un amor que también dice la verdad. Por eso es muy importante esta palabrita acá que me gusta mucho y es verdad. O sea, no le estamos diciendo a la gente que Dios ama a todos o que Dios los va a salvar a todos o que Dios no está airado con el pecador, ¿no? Porque la palabra de Dios nos enseña esto. Así que quiero que se nos quede esto, aprender a ver cada situación como una oportunidad para evangelizar con gracia, verdad y amor. Las tareas, anótenlas de una vez
¿Listo? Quiero que anoten las tareas. Memorizar. Iglesia, vamos a memorizar la palabra porque ella debe ser la fuente también de nuestro evangelismo, de donde procede nuestro evangelismo. Memorizar Romanos 5, 6 al 8. Memorizar Romanos 5, 6 al 8. Ahorita lo vamos a ver y quiero que, así como hacen los niños, vamos a intentar memorizar Romanos 5, versículos 6 al 8. Así se escribe, Romanos 5, 2 puntos, 6 guión al 8, para que sepamos que es todo ese texto, ¿listo? Y la segunda tarea, que van acumulando retos ustedes. Recuerden que esto es como challenge, como desafíos, retos. Escribir una lista de personas para evangelizar este año. Por ejemplo, ya tiene mi hermana Nidia, tiene su familia. Mi hermana Nelly tiene una población tipo, llamémoslo así. Entonces dice, los que entran a mi grupo, mi oración 7. Las que entran a mi grupo es mis personas que voy a estar evangelizando, hablándoles del Señor durante este año. Si no solo una vez, sino repetidas veces. Por ejemplo, usted dice, no, pastor, pues yo no tengo a nadie. Listo, no hay problema. Vamos a orar para que Dios le dé a alguien. Entonces vamos a hacer una listica. No tiene que ser una lista de 100 personas, no tiene que ser una lista grande, sino algo sencillo. Puede ser su núcleo familiar que no conoce de Cristo. Puede ser un amigo que usted ya le ha hablado antes. ¿Bien? Para evangelizar este año. Entonces, esas son las dos tareitas. Memorizar Romanos 5, 6 al 8 y escribir una lista de personas para evangelizar este año. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede habilitar su micrófono y decir, yo, pastor, tengo preguntas. Si no, seguimos adelante. Bueno, seguimos, hermanos. Ahora vamos al pensamiento principal, que es el mismo que vimos hace 8 días, y es el siguiente. La gracia, la verdad y el amor deben caracterizar nuestra evangelización multiforme. La gracia, la verdad y el amor deben caracterizar nuestra evangelización multiforme y hoy vamos a estar hablando sobre el amor. ¿Listo? Así que quiero preguntarles cómo vamos. Haga ahí en la cámara que vamos bien. Gracias, hermana Nelly. Vamos muy bien. Entonces, quiero que busquen en sus Biblias, gracias Ariana, Romanos 5, 6 al 8. La palabra de Dios está llena de textos que nos muestran el amor de Dios para con nosotros en Jesucristo. Y en la evangelización es necesario que usted y yo compartamos el amor de Cristo, obviamente hacia el pecador, un amor justo, un amor equilibrado, ¿no? Es importante que entendamos que el amor de Dios no es un amor que acepta el pecado, que siga el pecado, no, es un amor que transforma al pecador. Así que si ya lo tienen, vamos a estar leyéndolo todos. ¿Listo? Y dice así. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 5, 6 al 8. Sí, 5, 6 al 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el texto que tenemos que memorizar esta semana. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mire que él está hablando de nuestra debilidad, de acercarnos a él, de nuestra impiedad, impíos, gente que no tiene temor de Dios. Luego da un ejemplo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y luego dice, lo que está diciendo es que humanamente nadie moriría por alguien. Luego dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la noticia del Evangelio.
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos amó. ¿Qué otro texto tenemos que nos hable acerca del amor del Señor? ¿Quién puede decir un texto que nos hable acerca del amor del Señor hacia el pecador, hacia el impío, hacia el incrédulo, hacia el que no tiene justicia? ¿Qué otro texto? Más conocido, hermanos. Porque tanto amó Dios al mundo Juan que... 3:16. Juan 3:16. Claro que sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, relacionado con el evangelismo, ¿por qué a veces carecemos de ese sentimiento y de esa decisión? El amor como sentimiento de compasión y la decisión de buscar al perdido. ¿Por qué a veces, aunque la palabra de Dios lo menciona muchas veces, habla del amor? ¿Por qué a veces carecemos de ese sentimiento y decisión tanto para los incrédulos como para nuestros hermanos en la fe? Una buena pregunta que nos podemos hacer. Muchas veces no compartimos por temor, ya vimos los problemas, las cosas que nos paralizan, pensamientos paralizadores, pero otras veces sencillamente somos indiferentes a la situación espiritual de la persona que va por la calle, de nuestra familia, de nuestros amigos. Algunas veces es por temor, lo reconocemos, pero otras veces es por indiferencia. Y quiero que veamos 3 actitudes que debemos cambiar para que nuestros esfuerzos al evangelizar a los demás estén llenos de amor y sean eficaces y edifiquen a los demás. ¿Listo? El primero de ellos, amados hermanos, es el siguiente. A ver. Primero, despreciar a los incrédulos por ser pecadores. Despreciar a los incrédulos por ser pecadores. Ese es el primer impedimento, la primera actitud que usted y yo debemos dejar a un lado. ¿Cómo vemos yo sé que hemos hablado de esto muchas veces, pero ¿cómo vemos a las personas sin Cristo? Personas leprosas. Recuerden en el Antiguo Testamento que un leproso es una persona que tenía que decir inmundo y nadie se podía acercar al leproso porque obviamente era contagiado de su lepra y la gente huía de los leprosos porque qué asco. No sé cuántos de ustedes alguna vez han visto a los que no conocen a Cristo como pecadores y se han visto a ustedes como mejores, como superiores a ellos. Tal vez esa es una actitud que usted y yo debemos eliminar. Obviamente hay personas que nos causan desagrado, hay personas que con sus actitudes, su forma de ser nos causan temor y otras repulsión. Pero quiero que mire lo que hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesús vio a la gente con compasión. ¿Somos jueces de la gente? Decimos, esos pecadores cochinos inmundos. Cuando hablamos con el perdido le decimos, ¿y tú, pecador? Obviamente le tenemos que decir que es pecador, pero ¿con qué actitud la hacemos? ¿Con qué disposición de nuestro corazón le decimos a esa persona que es pecador? Dice la palabra de Dios, y salió Jesús y vio una gran multitud. Como ovejas que no tienen Tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo el Señor Jesús de las personas, de las multitudes? Compasión. Muy bien. Compasión. Tuvo compasión de ellas. La palabra en el griego quiere decir que se le movieron las entrañas. Se estremeció en su cuerpo. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, dispersas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En ocasiones, nuestra actitud con las personas que no conocen a Cristo, pensamos que son pecadoras, pero tenemos cierta repulsión y nos dan asco. Por ejemplo, si ustedes vieran a un transvesti o si ustedes hablaran de un drogadicto, por supuesto que ocasionaría cierta repulsión, es una repulsión natural. Pero ¿qué tal que esa persona se le acercara a usted y le dijera, mira, yo quiero escuchar el evangelio? Usted le diría, no, usted no necesita el evangelio.
No, hermanos. Todos necesitan el evangelio de salvación. Más estas personas. Estos días vi el testimonio de, se me olvidó este bailarín famoso Nerú, y cómo el Señor Jesucristo hizo el cambio en él, de dejar el homosexualismo, y un cristiano, se le acercó con amor, sin homofobia, le habló acerca del mensaje del evangelio. El Espíritu Santo tocó poderosamente el corazón de Nerú, lo transformó realmente, no como él pensaba, lo transformó realmente, y ahora Nerú está, claro, en un proceso de cambio, de transformación, pero es una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de transformación, hablamos de una transformación para asumir su masculinidad, como Dios lo creó. Personas a las cuales no nos acercaríamos, pero tal vez son las personas que más necesitan el mensaje del Evangelio. Entonces tienes que pensar en ellas, ¿listo? Obviamente eso no quiere decir que te acerques a cualquier persona, ¿verdad? Eso no quiere decir que, por ejemplo, hay personas que no vayan a rechazar, porque la palabra de Dios también dice que no le echemos las perlas a los cerdos. Va a haber personas que van a rechazar el mensaje del Evangelio, que se van a burlar, que se van a reír, que no lo van a aceptar. Pero usted y yo, como hijos de Dios, debemos ir con compasión, con amor. ¿Listo? El problema no es hacerle saber a alguien que es pecador, sino hacerlo de tal manera que lo acepte irrevocablemente y que se rinda al Señor Jesucristo, y no decírselo con altivez, superioridad o mala memoria. ¿Por qué? Porque se nos olvida que antes de conocer a Cristo, usted y yo también éramos, ¿qué éramos, hermanos? Ovejas perdidas. Pecadores. ¿Sí? Entonces el problema no es hacerle saber a alguien que es pecador, sino hacerlo de manera que lo acepte irrevocablemente, que reconozca, que diga, sí, yo estoy alejado de Dios, yo estoy frente al juicio de Dios, yo estoy frente a la ira de Dios, si muero hoy me voy al infierno. Es necesario decirle, claro, tú estás en pecado, necesitas un Salvador que es Jesucristo. Es necesario hablar con esta persona y decirle, mira, por supuesto, pero esas no son fallas, no son enfermedades, no son tendencias. La palabra de Dios es clara y dice que son pecados, son rebeldía contra Dios. Pero el amor, al acercarnos con amor, no le decimos a la persona con altivez, con superioridad, de que yo ya soy San Jairo, o mala memoria, olvidando nuestro antiguo estilo de vida. Así que, ¿cuál es la primera actitud que usted y yo como hijos de Dios debemos cambiar de nuestra vida para evangelizar con amor? Despreciar a los incrédulos por ser pecadores. Despreciar a los incrédulos por ser pecadores. La segunda, aislarnos en vez de separarnos del mundo. Aislarnos en vez de separarnos del mundo. Si ven aquí fichas de parqués, ¿a cuántos les gusta jugar el parqués? Pero pensemos en esta ficha negrita. Las voy a marcar acá. Este es el cristiano. Este es el cristiano evangélico santo con alitas, que no se junta con el mundo pecador. Ellos son los malos, los pecadores, sí, los negativos. Entonces imagínense, muchas veces despreciamos al pecador, pero otras veces lo que hacemos como cristianos es aislarnos de los pecadores. Cometemos el grave error, hermanos, de aislarnos de los pecadores, de los incrédulos. Eso puede suceder por una multitud de causas, pero básicamente es que como empezamos a cambiar por el Señor y empezamos a asumir una nueva pauta de vida y empezamos a ver el pecado de otras personas, pues nos vamos apartando. Pero esa no es la idea. La idea del Evangelio, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo.
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les advertí que no se junten con alguno que llamándose hermano, alguien que dice, yo soy cristiano, fuere fornicario, o ladrón, o borracho, o avaro, o maldiciente. Con el tal ni aun os juntéis, dice la palabra de Dios. Entonces el problema es que nos gusta la comunión cristiana y es necesaria y es buena porque compartimos los valores. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la piedad, no me acuerdo ahorita, pero dice, con aquellos que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Sigue el amor, la justicia y la piedad con aquellos que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Es decir, nuestras amistades cristianas las debemos buscar. Debemos estar con gente que ame al Señor Jesucristo, pero no debemos aislarnos de las personas que necesitan el mensaje del Evangelio. ¿Lo entiende? Una cosa es separarse y otra muy distinta es aislarse. El Señor Jesús lo dijo en su oración sacerdotal en Juan 17. Dice así, no ruego, Padre Celestial, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, es importante, así yo los he enviado al mundo. Pensemos en el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿de quiénes se rodeaba? ¿De qué era acusado el Señor Jesucristo? ¿De rodearse de quiénes? De publicanos o cobradores de impuestos que eran deshonestos para su época, con prostitutas, era acusado. No, es que él se junta, y mire, muchas de las mujeres que fueron transformadas por el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, unas eran prostitutas, una fue liberada de 7 espíritus demoníacos. ¿Recuerdan esto? ¿De qué más acusaban los religiosos, los santurrones de esa época al Señor Jesucristo? De comelón y de bebedor. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, aunque tenía una comunión íntima con el Padre Celestial, aunque guió a los discípulos en santidad, y aunque Él fue santo, no pecó, Él compartió y participó sabiamente y equilibradamente con personas pecadoras. Por eso que necesitamos usted y yo. Recuerde que estamos hablando de cambiar la actitud de aislarnos en vez de separarnos. Necesitamos discernimiento, amor y fortaleza para saber en qué momentos debemos compartir con los no creyentes y en qué momentos sí debemos compartir con los no creyentes, en qué momentos no y en qué momentos sí. Y también necesitamos sabiduría, amor y discernimiento para comunicarles de una manera adecuada o asertiva que no podemos participar con ellos de ciertas cosas. El problema es que muchos después de estar tantos años en la iglesia, cada vez más tenemos menos amistades que no son creyentes. ¿Puede nombrar usted 3 inconversos que conozcan, a quienes debería hablar acerca del Salvador, del Señor Jesucristo? Cuando usted entregó su vida a Jesucristo, tal vez tenga muchos amigos. Ahora dice, no, ya me aparté de esa gente inconversa. Por supuesto, hay que ser sabios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros debemos ser sal y luz, pero debemos ser sabios. Mira el texto. Una vez más, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Por eso, usted y yo necesitamos discernimiento, amor y fortaleza para saber en qué sí y en qué no debemos compartir con los no creyentes. Amén. ¿Cómo vamos, mis hermanos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Pueden levantar la mano? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hermana Nelly, ¿está bien? Ah, no, bien. No, pastor, todo bien. Bien, como dijo el pibe. O sea que debemos ser sabios, ¿listo?
La tercera actitud, hermanos, es la siguiente, y esta es muy importante. Hemos hablado del desprecio al pecador, hemos hablado de aislarnos. Muchos a veces se aíslan hasta de la familia por el simple hecho que son católicos. No, es que en mi familia son católicos. O son, en vez, son católicos y son rumberos. No, no es que son católicos y rumberos y les desprecian todas las invitaciones. Así que debemos ser sabios. Por ejemplo, hay un grupo en WhatsApp de su familia, pues mande ahí un mensajito cristiano, pero también participe. No siempre sea usted el religioso, el cristiano que no se ríe de ningún chiste. No, más bien usted sea también de buen ambiente, que, ay, se volvió cristiano, pero no dejó de ser divertido. Es importantísimo eso. La tercera actitud negativa que debemos cambiar es la siguiente, y es, muchos de nosotros aparentamos amistad al evangelizar. Aparentar amistad al evangelizar. Entonces, fingimos una relación de amistad con alguien. Por ejemplo, alguien llega a la iglesia y le decimos, bienvenido, soy tu amigo, quiero ser tu amigo. Y es una gran mentira. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12:9. Este versículo me encanta. El amor sea sin fingimiento. Por supuesto, solamente usted, en lo secreto de su corazón, solamente usted y el Señor sabe cuando su amor es sin fingimiento, sin hipocresía. Y eso es muy importante, hermanos, porque en el evangelismo debe existir una amistad genuina, independientemente de si la persona cree o no cree en Jesucristo. Y bueno, a veces hay amistades que tenemos que abandonar porque no nos edifican personalmente, tienen malos hábitos, tienen malos vicios, pero en ocasiones hay buenas amistades que, aunque les hemos hablado del Señor Jesucristo, no quieren creer en Él. Pero independientemente de si la persona cree o no cree en Jesucristo, debe existir una amistad genuina. Eso es importantísimo, porque se aboga de la evangelización con base en la amistad. Sea amigo de la persona que está evangelizando. Pero eso es verdad. Es verdad. Y cuando ya recibí a Cristo Jesús, te veo pescado, cumplí con mi tarea, ya no sigo siendo tu amigo. ¿Qué pasa? Acuérdese de la relación de Pablo y Timoteo, hijo verdadero en la fe. Acuérdese de la relación del Señor Jesucristo y sus discípulos, cómo eran de amigos, reían, lloraban, y siendo así también les regañaban. Debe existir una amistad genuina, independientemente de si la persona cree o no cree en Jesucristo. La gente se da cuenta cuando somos verdaderos y cuando no somos verdaderos. Hermano Elkin, brevemente, por favor. Pastor, yo viendo ese punto, yo reconozco que sí he cometido un error muy grande a través del tiempo que he conocido de Dios. Sí, señor. El campesino siembra su semillita, tiene que regarla, tiene que de vez en cuando abonarla, quitarle la maleza. Y yo afortunadamente tuve el amor y le prediqué a muchas personas, pero por el camino del tiempo me fui apagando. Eso que uno dice, no quisieron ir, no han vuelto a ir, y como que uno se va olvidando de ellos y ya ni los invita ni nada, hasta deja uno de orar por ellos. Y yo reconozco que en muchos de esos casos he cometido ese error, porque le he predicado a muchas personas, pero sí he cometido muchas veces también ese error, porque he dejado de estar pendiente de esas personas. Amén. Gracias, hermano Elkin. Y es que nos acostumbramos, siguiendo la línea que dice mi hermano Elkin, nos acostumbramos a esa evangelización ansiosa de querer una respuesta ya. Ahora te doy 3 segundos y como el predicador, voy a contar hasta 5. O sea, alguien decide, voy a contar hasta 5. ¿Sí? O decirle a la gente, cree, tú tienes que creer. Hermanos, el Señor Jesús advirtió del juicio sobre los incrédulos. El Señor Jesús fue claro. ¿Listo? Eso es lo que quiero decirles sobre el juicio de la incredulidad. Pero el Señor Jesús nunca forzó a nadie. Nada más pensemos en la mujer samaritana. El Señor Jesús se sienta con ella, habla con ella, establecen una charla amistosa sin prejuicios culturales, étnicos, raciales, religiosos.
y la lleva al evangelio, la lleva a la salvación. El Señor Jesús y Nicodemo, y no dijo, este religioso llegó aquí a montármela, este teólogo, no. Hablaron del nuevo nacimiento. Aún el Señor Jesús y el joven rico que se acercó a él y que no recibió el evangelio, pero el Señor Jesús dijo, bueno, miren, es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Es imposible forzar a alguien a creer. Si el Señor Jesús hubiera querido, en el caso del joven rico, que este joven creyera, inmediatamente lo había hecho. Pero el Señor Jesús fue respetuoso de la decisión personal del joven rico. No sabemos si a futuro el joven rico recibió al Señor Jesucristo, no lo sabemos. Si dejó sus bienes y entregó su vida al Señor Jesucristo. Recuerde esto, es imposible forzar a alguien a creer. Por eso, testificar con amor y con persuasión en el nombre del Señor, confiando en el Señor, siempre es la mejor opción. Amén. Vamos a dejar hasta allí. Terminamos por hoy la clase. Nos queda poquiticos, con algunos segundos, pero recuerden, el amor debe caracterizar nuestra evangelización. Amén. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por la clase que hemos tenido el día de hoy. Toca nuestro corazón, aviva nuestro corazón y guíanos a cambiar aquellas actitudes que nos impiden acercarnos sabiamente a las personas que no te conocen. Cámbianos, Señor, de adentro hacia afuera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.